Nos acusan de atacar el derecho a la educación, a la libertad de enseñanza, reconocidos en el artículo 27 de la Constitución, y el Gobierno precisamente lo que ha hecho ha sido garantizar esos derechos. Desde el 30 de marzo se han distribuido a las consejerías de educación 23.000 tarjetas de acceso a Internet, 2.400 tablets y 1.000 smartphones, precisamente para los estudiantes que no tienen acceso a esas tecnologías. Una vez terminado el estado de alarma, se han concedido ayudas inéditas, como he dicho antes, 3.000 millones de euros. Y también hasta incluso nos acusan de atacar el derecho al trabajo, al artículo 35 de la Constitución, ¿no? Sabe qué hacer con los nacionalistas, lo ha dejado claro en el día de ayer, en el día de hoy, proscribirlos. Sabe qué hacer con los comunistas, diezmarlos. Sabe qué hacer con los socialistas, echarnos, expulsarnos. Sabe qué hacer también con los seguidores de otros partidos políticos a la derecha y desatraerlos, absorberlos, convertirlos a su credo. Y no hablemos ya de la suerte que aguardaría a las feministas, a los ecologistas, a los homosexuales, a los inmigrantes, a los masones y demás grupos que se apartan de sus valores y que no encajan en sus planes. De estos ya mejor no hablamos. Pero no es cierto que nuestro país sufra la mayor recesión del mundo, como usted dice. Pero el problema es, además, que no tiene ni la más remota idea de qué hacer con España. ¿Sabe qué hacer con los españoles que no piensan y sienten como usted? Que es obligarles a pensar y a sentir como usted, o si no, a proscribirlos. Desde el PP seguiremos activos en la guerra cultural, sí, pero sobre todo en la de aquí y en la de ahora. No contra conspiraciones judeomasónicas ni con el cantoral castrense. Frente al revisionismo histórico, defendamos la transición y la monarquía constitucional. Les gustan tanto los derechos humanos que rechazan la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Le anuncio que por nuestra parte vamos a detener el reloj de la reforma del Consejo General del Poder Judicial para poder llegar a un acuerdo con ustedes. Algo tendrá que ver también la política de migración que estamos implementando desde el Gobierno de España. En otros países europeos la apología antidemocrática no está permitida. Por ejemplo, en Alemania se permite ilegalizar los partidos que persigan eliminar el orden liberal democrático. En Francia son ilegales las organizaciones que fomenten, y cito textualmente, la discriminación y propaguen el odio y la violencia raciales. Han llegado a decir cosas como las siguientes: que a los ancianos de nuestro país se les ha dado morfina y sedación en lugar de medicinas. En otros casos puede haber dudas, que yo mismo y el Gobierno hemos consumado un golpe institucional, siguiendo un poco el hilo de la derecha tradicional del señor Casado, de que hemos suspendido todas las sesiones parlamentarias durante la pandemia, que no queríamos hacer cuentas, en fin, estas cosas que ustedes dicen tan a menudo, ¿no? En Francia, en Italia, en Gran Bretaña, declararon el estado de alarma como nosotros en la primera ola, señor candidato y señor Casado. Continúan, como España, ampliando las medidas y las restricciones en esta segunda ola. Y por tanto yo le pregunto, señor candidato, si es que esta conspiración judeomasónica, social comunista y madurista masónica ya se ha impuesto en toda Europa, no solamente en España. Y también en Colombia, en Uruguay, en Israel, con los confinamientos que están haciendo. Ya no le menciono China. Y a quien no le guste, leña hasta que hablen la lengua del imperio. Porque ahí ya sabemos lo que piensa usted, señor candidato. Todo esto está originado por un virus que ya veremos si no ha sido creado maléficamente. Señor candidato, lo doloroso es que la moción recoge en este punto las mismas acusaciones que hizo el señor Casado en el Congreso a propósito de la segunda prórroga del estado de alarma, diciendo que en nuestro país había un estado de excepción encubierto. Eso es lo que usted llegó a decir, señor Casado. Si hubiera habido un estado de excepción encubierto o descubierto, pues no se hubieran podido producir manifestaciones como las que ustedes impulsaron en el barrio de Salamanca de Madrid, donde, por cierto, desfilaron con unos cuantos coches descubiertos, o las movilizaciones que organizaron el 23 de mayo o el pasado 12 de octubre en toda España. Ustedes nos acusan también de atacar la libertad ideológica, religiosa, de culto, reconocida en el artículo 16 de la Constitución. Pero nunca hubo nada parecido. El cierre sanitario de los lugares de culto, yo tuve ocasión de hablar con el presidente de la Conferencia Episcopal, pues no impidió en ningún momento la libertad religiosa. Como, claro que no, señorías, claro que no. Como tampoco el cierre de bibliotecas impide leer, o el cierre de restaurantes impide comer. Finalizo.
Y quiero subrayarlo, por unanimidad, y finalizo de nuevo. Por tanto, señor candidato, 6 motivos para la moción de censura tan huecos y tan falsos como su patriotismo. Patriotismo, se lo he dicho en mi primera intervención, no es enfrentar a los españoles. Patriotismo no es proferir insultos y fomentar la discordia civil, como hace usted. Patriotismo es defender la vida, la salud de los compatriotas, defender los servicios públicos de los españoles, proteger aún más a los compatriotas que precisan de la ayuda del Estado. Y en sus 6 motivos no hay un ápice de una verdadera gota de patriotismo. De eso vamos a hablarles a continuación. Ningún país europeo obliga a que lleven mascarillas los niños menores de 12 años, ni en el exterior, ni en el interior, ni en los colegios. Aún más, ningún país europeo obliga a que los niños lleven mascarilla. La OMS y UNICEF no recomiendan el uso de la mascarilla entre los menores de 12 años, lo desaconsejan expresamente para los menores de 5. Ambas agencias insisten además en que las mascarillas interfieren sustancialmente en el proceso de aprendizaje de los niños. Los menores de 17 años contagian unas 6 veces menos que los adultos. Son escasísimos los menores de 20 años que han muerto por causa del coronavirus. En una región como el País Vasco no ha muerto uno solo, mientras que la tasa de positivos es del 10%, de los cuales la inmensa mayoría asintomáticos. Sin embargo, en España las asociaciones oficiales de pediatría no se pronuncian. En todo caso, parecen poco proclives a llevarle la contraria al poder. El gobierno central y los gobiernos autonómicos están tomando decisiones contrarias a las recomendaciones de la OMS y de las agencias de Naciones Unidas sin dar una sola explicación del porqué y sin ninguna documentación técnica, científica o sanitaria que lo avale. Tanto en lo que hace al uso de la mascarilla en espacios abiertos como en su imposición a los menores, incluso para hacer deporte, así como en cuanto a las decisiones sobre confinamientos, ignoran dichas recomendaciones, haciendo de España una excepción en Europa. Pero, ¿cuáles son las contraindicaciones de dichas recomendaciones? En términos generales, los niños y niñas necesitan respirar libremente para crecer sanos y fuertes. Necesitan interactuar y ver la expresión emocional de los demás para desarrollar su propia inteligencia emocional. Necesitan socializarse sin barreras. Necesitan tener una infancia feliz para poder ser personas adultas sanas. En los niños se puede producir un descenso del sistema inmunitario, contaminación por tocamiento de la mascarilla, dificultades de respiración, dolor de cabeza, lesiones cutáneas, acné, dermatitis irritativa o dificultades de contaminación, además de que puede haber daño neuronal y límbico, todo lo cual les afecta muy negativamente. Además, los niños muestran con frecuencia comportamientos que denotan lo aterrados que se encuentran por una situación que les rebasa y no comprenden. Las consecuencias psicológicas que tan graves son para el desarrollo infantil se están observando ya en adultos en Alemania. Allí consideran a la psicológica la tercera ola del COVID. Los trastornos mentales han aumentado un 80% según datos oficiales y se espera que la oleada de suicidios, adicción a las drogas y depresión que se produjo tras la crisis de 2008 se reproduzca en mucha mayor medida. Todo apunta a que es lo que está sucediendo. Las bajas laborales se han disparado, el absentismo escolar también, y las cifras de violencia intrafamiliar. La soledad y el aislamiento social está aumentando y el terror psicológico se está generalizando, como en el caso del miedo a la pérdida del empleo. Se teme un fuerte repunte de las tasas de suicidio. Todo ello está siendo tratado desde el gobierno mediante una llamada ofensiva por la salud psicológica en la que se coordinan los esfuerzos de 3 ministerios, los de Sanidad, Trabajo y Familia, mientras en España se generalizan los confinamientos y se impone la mascarilla para adultos y niños. El que nuestras cifras no mejoren no parece ser argumento suficiente para disuadir al gobierno y a las distintas administraciones de adoptar otra estrategia. La actual, en la que llevamos desde hace 7 meses, es un clamoroso fracaso. Esta conspiración judeo-masónica, social comunista y madurista masónica ya se ha impuesto en toda Europa, no solamente en España. Y también en Colombia, en Uruguay, en Israel, con los confinamientos que están haciendo. Ya no le menciono China. El frío que ha llegado estos días complica un poco más esa recomendación de ventilar al máximo los espacios cerrados, especialmente en los que se concentra más gente como colegios, oficinas o restaurantes. El invierno lo va a hacer más incómodo, pero los expertos dicen que no hay otra. No hay otra. Abrir la ventana para dar clase, aunque tengan que ponerse plumas. En Quitirit ya han tenido 3 grados a las 10 de la mañana, por eso van Con camisetas térmicas, sudaderas, cazadoras, guantes. Las medidas de seguridad son irrenunciables. Mascarillas y ventilación. Entonces, aquí lo estamos haciendo bien.
pero tenemos frío. Pero no enfermarán de coronavirus. Esta conspiración judeo-masónica, social comunista y madurista masónica ya se ha impuesto en toda Europa, no solamente en España. Pues no, que se nos van a poner enfermos de otras cosas, ¿no? Que de hecho el tanto por ciento de ausencia que tenemos es que ya tiene frío, ya tiene constipados. Aunque cuando bajen las temperaturas tengamos que cerrar las ventanas y las puertas. La recomendación de sanidad es abrirlas el máximo posible y priorizar así la seguridad frente al bienestar térmico. Esta conspiración judeo-masónica, social comunista y madurista masónica ya se ha impuesto en toda Europa, no solamente en España. Lo ideal sería encontrar un equilibrio entre ahorro, confort y seguridad. Pero como no va a ser posible, la balanza tiene que caer del lado de la seguridad. Así que en este centro asumirán una factura energética disparada. Calculamos que entre un 30 y un 40% más. Esta conspiración judeo-masónica, social comunista y madurista masónica... En breve encenderán la calefacción y el aire con filtro, pero de momento aguantan con abrigos. Sí que a veces te comentan, profe, tengo frío, pero es que no podemos hacer nada. Los más pequeñitos también saben lo que toca. Abrir las ventanas. Radiadores a tope, chándal bien cerrado y a jugar. Cada hora hay que ventilar 10 minutos. Así que durante esos 10 minutos intentaremos hacer algo activo y el resto del tiempo con la calefacción podríamos compensarlo. Porque aunque sea lo más seguro, no hace falta tener las ventanas abiertas 24 horas. Se trata de hacer una serie de renovaciones en el día, de tal manera que el aire se renueve varias veces en la mañana, ¿no? Así que una chaquetita preparada en la oficina, Se lo echa uno y se acabó. o reestructuración de espacios. Imagino que nadie querrá sentarse en esa mesa o en esta. Bueno, pues si lo utilizamos esta mesa y empezamos a partir de ahí. Y en los restaurantes, bares o cafeterías que no puedan pagar sistemas de ventilación, De momento pues tenemos que seguir con bastante esto que tenemos aquí. tendremos que pedir Leche muy calentita, por favor. para que tampoco se nos resfríe el café. Esta conspiración judeo-masónica, social comunista y madurista masónica ya se ha impuesto en toda Europa, no solamente en España. Entradas y salidas de sus vecinos desde mañana mismo. Óscar Arnaiz. No van a paralizar el ensayo de la vacuna. Oxford y la farmacéutica AstraZeneca han emitido un comunicado para confirmar que siguen adelante. No han dado más detalles sobre la muerte de uno de los voluntarios de su vacuna en Brasil. Esa persona ha muerto por COVID, pero se cree que no recibió una dosis sino placebo. Esta conspiración judeo-masónica, social comunista y madurista masónica pero no dan más detalles por un tema de confidencialidad. ¿Recibió vacuna o placebo? Tampoco dan detalles sobre esto, pero tanto la Universidad de Oxford como la farmacéutica AstraZeneca han emitido comunicados confirmando que el ensayo sigue adelante. Esta conspiración judeo-masónica, social comunista y madurista masónica ya se ha impuesto en toda Europa. No ha habido preocupaciones sobre la seguridad del ensayo clínico. Se ha recomendado que el ensayo continúe. Según el principal epidemiólogo de Brasil, esto solo podría indicar una cosa: Joao habría recibido placebo, aunque el ensayo con la vacuna de Oxford se llegó a pausar hasta en 2 ocasiones este verano para investigar por qué habían enfermado 2 voluntarios. A pesar de este varapalo, otros participantes del ensayo, como el español Joan Pons, no tienen miedo. Esta muerte no tiene nada que ver con la vacuna de Oxford. Es una coincidencia. La vacuna está ahora mismo en fase 3 de las pruebas clínicas, la última fase antes de su aprobación y su esperada distribución. Esta conspiración judeo-masónica, social comunista y madurista masónica ya se ha impuesto en toda Europa, no solamente en España. Pero yo creo que no puede haber una regeneración de la democracia si no se separan claramente los 3 poderes en España. La partidocracia ha convertido en inservible el Parlamento, porque al final los señores que van en las listas deben el puesto al que les ha colocado en las listas. Y ahí hay un señor en el Parlamento que hace así con el dedo, todos votan que sí, otro hace así con el dedo y todos votan que no. Nos podrían ahorrar la farsa, se reúnen en unas comisiones y dicen, ya ni siquiera, ¿verdad? Eso lo hacen en el Parlamento vasco. Y se reúnen en los parlamentos, en las comisiones y dicen, estos son mis poderes, estos los míos, y nos ahorramos todo esto. Y que en una democracia la institución que tiene que ser más fuerte, que es el Parlamento, esté tocada de esa manera es muy preocupante. Se pueden presentar solos, en su propio nombre, a las elecciones. Es lo mismo sistema que hay proporcional. Y los españoles votan y saca uno el 40%, el otro el 30% o el 20%. Bien, y en esa misma proporción, ellos solos, los 3 reunidos en un solo despacho, acuerdan todas las leyes, todos los nombramientos de la judicatura y gobiernan según la proporción que han contenido. Eso no hay quien me lo pueda discutir. Eso es así. En ese caso, la monarquía funcionaría exactamente igual que ahora, pero mucho más barata. Bueno, pues pidamos por lo menos que lo hagan así, que supriman el Parlamento. Por lo menos no nos engañaría, se acabaría la ficción, el teatro.
y sería la realidad lo que están haciendo. Porque ¿qué no sería más digno esa actuación que no mandar a sus diputados que voten con el pie para el compañero? Mucho mejor es decir, no hace falta. Tenemos cada partido este porcentaje y con eso decidimos todo. Nombramiento, honores, enriquecimiento. Esto lo hago, este vídeo, en contestación a nuestro líder del Partido Socialista, obrero, que no ha pisado una obra ninguno de los cabrones estos en su puta vida, que no saben lo que es trabajar, lo que no saben lo que es hincar el cuerno y se llaman obreros, con mucho orgullo que lo llevan ellos. En contestación a las declaraciones que ha hecho el farsante este, diciendo, apelando a la disciplina social. Pero este tío, tú estás chalado, tú eres tonto y en tu casa no lo saben, amigo. Disciplina social, pero tú qué estás hablando, colega. O sea que si no salimos de copa, se acaba la pandemia, ¿no? Pero bueno, ya que es lo que me faltaba por hoy, Dios mío, esto es increíble, yo no entiendo. Solo puede haber la gente que te crea que son todavía más tontos que tú. Esto ya no se sostiene por ningún lado. Lo tuyo es de verdad de psiquiátrico, porque estás muy mal de la cabeza, estás contando tantas mentiras y se ven tan claros que yo creo que el único que se las traga eres tú. Pero ¿cómo nos pides disciplina social, muchachos? Si más disciplinados que hemos sido ya no podemos ser. Que te has inventado leyes y te has inventado un estado de alarma, un confinamiento porque tú tienes la polla más gorda de toda España y nos han encerrado bajo penas de multa. Pero bueno, muchachos, ¿qué estás hablando de disciplina social? Que somos el país donde las medidas son más drásticas y donde más contagios hay. Dejad ya de engañar a la gente con vuestras pruebas falsas, con vuestros PCR y con vuestros test de antígenos, que sabéis que no sirven para nada. Sabéis que no sirven para nada. Te voy a regalar una cosa, porque yo estoy esperando a que acabe el año para que salga la cifra oficial de fallecidos y cuando veamos que en este país, con esta terrible pandemia, han fallecido de alrededor de 15-20 mil personas menos que el año pasado, que no hubo una pandemia tan terrible, pues te voy a regalar una soga para que te ahorques allí en los jardines de la Moncloa y así recuperes la poca dignidad que si es que te queda, porque yo creo que no, ni la tienes, ni la has tenido, ni la tendrás. Eres un farsante, eres un estafador. Igual que engañarte a los abuelos con el tema de las preferentes, ahora lo estás engañando lo mismo, la estás matando de miedo. Ha ido por nuestros padres, ahora va a ir a por nuestros hijos. Tranquilo, Pedrito, que al 21 espero que será el pueblo el que te ajustice. Sinvergüenza, hipócrita, farsante, todo te pilla, eres una María Antonia, eres puta, eres borracha y eres ladrona. Eres la escoria más grande que hay en este país. Eres basura, no te mereces el más mínimo respeto. Te mereces que te ahorquen en la haya, hijo de puta, fascista, cabrón. Esta conspiración judeo-masónica, social comunista y madurista masónica ya se ha impuesto en toda Europa, no solamente en España. Y también en Colombia, en Uruguay, en Israel, con los confinamientos que están haciendo. Ya no le menciono China.